Hola y bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hacer un análisis muy particular. Nos vamos a meter de lleno en un único capítulo, el sexto, de una novela de ciencia ficción que se titula Insights a la zaga de un viaje apresurado. El protagonista, para quien no lo conozca, es Noah Walker, un adolescente, un poco especial. Tiene visiones introspectivas y está obsesionado, pero obsesionado con usarlas para predecir el futuro. Y lo que vamos a ver hoy es justo eso. Su viaje en este capítulo, cómo intenta controlar esa habilidad, cómo le golpea el primer amor y cómo se mueve en esa red familiar tan compleja que tiene. Es un texto que habla mucho de la soledad, del anhelo y sobre todo de buscar la conexión. A ver, a mí lo que me parece fascinante ya de entrada es la premisa. No nos presentan a un profeta, a alguien con un don divino, no. Es un chaval que monta, y lo dice el texto así, un laboratorio para la interpretación fidedigna de su más próxima realidad. O sea, es un intento casi neurótico de aplicar el método científico a algo que es, caótico, emocional. El capítulo te mete de cabeza en su perspectiva, en la de alguien que intenta ponerle un corsé lógico a su intuición. Y ahí, claro, es donde empieza todo el lío. Me encanta eso del corsé lógico. Vamos a empezar por ahí, por su experimento. Porque Noah no es que tenga visiones y ya está. No. Quiere dominarlas. El texto lo describe paseando por Brookline, intentando como sintonizar el futuro, como si su sistema nervioso fuera, dice, un radio de transistores. Y justo en medio de esa búsqueda se dice algo a sí mismo que es como una pista, ¿no? Dice, no se puede ver bien si no es con el corazón. Y justo después de esa frase tan poética, ¡pum!, le golpea la realidad más prosaica. Literalmente, se da contra un poste. El texto describe el sonido, clan, y al levantar la vista, ¿qué ve? Una señal que apunta al Skyline Park. O sea, que el golpe, el accidente, es lo que le lleva al sitio que va a ser el centro de todo. No es una visión, es un tropiezo. La ironía, es fantástica. Totalmente. Él, claro, lo interpreta como una señal del destino y convierte el parque en su laboratorio personal. Y hay una metáfora que usa el autor que me llama muchísimo la atención. Dice que Noah recorre el parque buscando una presa invisible e inodora. ¿Qué imagen más potente para la percepción extrasensorial, no? Y se sienta en su banco preferido, con dos objetos muy concretos. Un ejemplar de El origen de las especies de Darwin y una manzana. Un momento, paremos aquí. Porque esos dos objetos son toda una declaración de intenciones. El Darwin es la búsqueda de un patrón, de una lógica, de una explicación científica del mundo, el orden. ¿Y la manzana? La manzana tiene 1000 capas. El conocimiento, la tentación, la caída, la inocencia perdida. Es que el escenario no está preparado para un experimento científico. Está preparado para un mito fundacional, para su propio mito. Pero ahí hay una contradicción tremenda, ¿no te parece? Usar a Darwin, el padre de la selección natural, de la aleatoriedad, para intentar imponer un orden determinista, para predecir el futuro. Es como si estuviera usando la herramienta equivocada a propósito. Es que esa es la contradicción fundamental. Y creo que esa es la clave del personaje. Noah está intelectualizando algo que no entiende. Él cree que si lee el manual correcto, en este caso Darwin, podrá, descifrar el código del futuro. Pero la vida, y sobre todo el amor, no funciona con las reglas de la evolución. Está intentando leer un poema con un manual de instrucciones. O sea, está destinado a fracasar antes de empezar. Y el fracaso llega, vaya que sí llega, pero de una forma que ni él ni nadie podría prever. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Está sentado en su banco, con los ojos cerrados, y siente una mirada. Y cuando los abre, la descripción es de otro mundo. Ve a una joven con rizos como lenguas de fuego y una mirada azul ultramarino. Fíjate en el lenguaje que usa. No dice se enamoró. Dice que no existió distancia entre dos organismos, ni el pasar del tiempo entre dos momentos. Lo eleva a una ley física que se rompe. Y lo más fuerte es que no lo narra como un romance. Usa metáforas de guerra. Habla de una batalla, de un asedio, de tambores de guerra que retumban contra las palpitantes murallas de su corazón. Exacto. ¿Por qué crees que usa esas imágenes tan violentas? ¿Un asedio? ¿Una conquista? ¿No es el típico flechazo? Porque para Noah no es un flechazo, es una invasión. Es un evento externo, incontrolable, que rompe por completo las defensas de su laboratorio. Él está ahí para observar, para predecir, para ser el científico.
y de repente se convierte en el territorio conquistado. Ella, a la que llama la princesa de la luz roja y azul, no es una persona, es una fuerza de la naturaleza que lo desborda, le destroza el experimento. Y todo acaba de la forma más anticlimática y brutal. Ella simplemente pasa de largo. Él oye a lo lejos que alguien la llama Pebble Light. Y en ese mismo instante, la manzana que tenía en la mano se oxidó prematuramente. Ese detalle es demoledor. Es el resultado de su experimento. La manzana, el conocimiento, no le ha dado la sabiduría, le ha dado la prueba empírica de su impotencia. La oxidación prematura es la metáfora perfecta de una posibilidad que se pudre antes de nacer. Su inocencia, su proyecto de control, todo se corrompe en un segundo. El laboratorio ha explotado. Y las consecuencias, duran. El texto dice que pasa un año entero buscándola en el mismo parque. Es una obsesión. Y en ese año de búsqueda inútil llega a una conclusión que dinamita toda su identidad. Cito textualmente su pensamiento. Si para algo no sirve esta sustancia, es para predecir las insalvables desilusiones del amor. Es especial, poderoso, se revela completamente inútil para lo que en el fondo más le importa. Y el recuerdo no es dulce. El texto lo llama un indeleble cráter de impacto. La metáfora del asteroide me parece muy reveladora. No fue un amor, fue una catástrofe. Una que, aunque se desintegró al entrar en su atmósfera, dejó una marca imborrable. Esa metáfora del cráter de impacto me parece muy violenta para un primer amor, ¿no? ¿Crees que el autor está exagerando para conseguir un efecto o nos dice algo más profundo sobre la psicología de Noah? Yo creo que nos dice algo fundamental. El impacto no es solo en su corazón, es en su ego. Su narcisismo, que se menciona más adelante, no puede soportar un fracaso tan absoluto. No es solo que ella no le hiciera caso, es que su don no le avisó, no le preparó. Se siente traicionado por sí mismo. Por eso la herida es un cráter, un vacío donde antes había algo. Lo deja sintiendo, y esta frase es preciosa, nostalgia por la esencia de lo que ni siquiera llegó a olfatear. Anhela algo que nunca tuvo. Y en ese estado de desolación busca ayuda. ¿Y a quién acude? A su abuela, Mary Lou Davidson, la mamá. Y la presentación del personaje es espectacular. Está en su mecedora leyendo el Malleus Maleficarum, el manual para cazar brujas de 1487. Es una presentación genial, sí. Te dice al momento que esta no es la típica abuela que hace galletas. Es una mujer que entiende de fuerzas ocultas, de herejías, de las complejidades del alma. Y por supuesto, ella ya sabe por qué viene su nieto. Lo siente antes de que él abra la boca. Y en lugar de darle un consejo directo, recurre a una analogía increíble, la ópera Turandot de Puccini. Le dice que la vida es como una ópera llena de enigmas y que el amor es el primero al que se enfrenta un joven. Y entonces le explica los 3 acertijos que el príncipe Calaf tiene que resolver. Sí, que vale la pena recordarlos. El primero, ¿qué nace cada noche y muere cada amanecer? Y la respuesta es... la esperanza. El segundo, ¿qué parpadea, rojo y cálido como una llama, pero no es fuego? La sangre. Y el tercero, el más difícil, ¿qué es como hielo, pero quema como fuego? Y la respuesta es... la propia princesa Turandot. La lección de la abuela es de una profundidad tremenda. Le dice que la felicidad no está en resolver siempre el acertijo, sino en enfrentar el enigma de la vida con valentía y determinación. Y añade la frase que para mí es el corazón del capítulo. Porque, aunque no ganes a la princesa, habrás vivido algo extraordinario, como es el amor. Básicamente, le anima a escribir su propia ópera, a ser el protagonista de su historia, aunque no tenga un final feliz. Pues, ¿sabes? La lección de la abuela me deja pensando. La filosofía es muy bonita, sí, lo de enfrentar el enigma, pero ¿es un consejo útil para un adolescente que está sufriendo de verdad? A veces me pregunto si estas grandes metáforas tan elevadas no son también una forma de eludir el dolor real del momento. Es una buena pregunta. ¿Le da una herramienta o una distracción poética? Quizá un poco de las dos. Y justo cuando Noah se va con esa idea en la cabeza, la escena sigue. Llega su abuelo, Philip Walker Macbeth, y la dinámica que tiene con la mamá es fascinante.
Se comunican intercambiando presagios. Se refieren a Noah como nuestro joven Calaf, manteniendo la metáfora viva. Y el abuelo le añade un punto de oscuridad a todo. Suelta una predicción en italiano. Ma se esageri e fallisci, potreste perdere più della tua vita. Que significa algo como, pero si se extralimita y falla, podría perder más que su vida. De repente, la historia de Noah deja de ser un drama adolescente, se convierte en algo con consecuencias, fatales. El juego tiene un precio muy alto. ¿Esa predicción podría perder más que su vida? Es que es escalofriante. Te hace preguntarte qué es lo que está en juego de verdad. Y a lo mejor la respuesta no está en el futuro, sino en su presente. Concretamente en la relación con su padre, que parece el origen de mucha presión. Absolutamente. El contraste entre los abuelos, que viven en su mundo de óperas y presagios, y el padre, es brutal. El padre es pragmático, conflictivo y, según el texto, desprecia a Noah, favorece al otro, a Vince, el triunfador. Noah no solo lucha con sus visiones, lucha por un mínimo de aprobación de su padre. Y en ese intento desesperado por conectar, por conseguir esa aprobación, decide traducir su don, traducirlo a un idioma que su padre pueda entender, el dinero. Planea usar sus predicciones para las apuestas deportivas. Quiere demostrar que su habilidad no es una rareza inútil, que es práctica, rentable. Y ese intento de conectar con el mundo real, con el de su padre, choca de frente con la imagen que tenemos de él. Un chico que vive en su cabeza, que fracasa con las chicas por su rasgo de personalidad narcisista y su retórica rimbombante, dice el texto. Es como si su mundo interior fuera tan ruidoso que le impidiera tener una conversación normal. Sí, el texto es muy crudo con eso. Le suelta discursos sobre clarividencia y patrones cósmicos. Y claro, las chicas, se asustan. Y él mismo acaba saboteando cualquier posibilidad con una frase que es lapidaria. Mejor dejemos las cosas como están. Es un mecanismo de defensa de manual. Se adelanta al rechazo que cree inevitable y lo provoca él, para mantener el control. Si rompo yo, no me abandonan. Así que su refugio, otra vez, es la soledad. Pero ya no es la soledad del científico. Ahora es consciente, dolorosa. Se pregunta, ¿por qué no soy apreciado? Y su consuelo son los libros, la música de Rush y el cielo de Skyline Park. Y aquí es cuando su mente, para protegerse, crea el mecanismo más elaborado de todos, lo que el texto llama un servicio personal de streaming imaginario. Se implanta a sí mismo recuerdos falsos, de citas, de relaciones que nunca han pasado para no sentirse tan solo. Lo que es revelador aquí no es solo que construya refugios, sino la trayectoria de esos refugios. Pasa de un laboratorio físico en un parque a un recuerdo idealizado y doloroso, y de ahí a una fantasía completamente artificial a través de una pantalla. Es una retirada progresiva de la realidad. Su don, que debería acercarlo a la verdad, lo está empujando cada vez más hacia dentro de sí mismo. Totalmente. Y esa fantasía se mezcla con su proyecto para el padre. Sus nuevos amores platónicos ya no son chicas reales, son las presentadoras de noticias deportivas que ve en la tele mientras busca datos para las apuestas. Son relaciones seguras, a distancia, sin riesgo. Y el capítulo termina con la ironía más cruel de todas. Es un cierre perfecto y demoledor. Su padre lo ve absorto mirando la tele y le suelta, con desprecio. ¿Por qué no te enamoras de alguien que además conozcas en persona? Sin saberlo, está señalando la herida original. El único encuentro real y visceral que tuvo fue el que lo rompió y lo empujó a este exilio. El padre, desde su ignorancia, le hace la pregunta más dolorosa y pertinente de todas. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que hemos analizado es el viaje de un joven que intenta usar un don increíble para controlar su destino. Y lo único que descubre es que las fuerzas más importantes como el primer amor o el rechazo son impredecibles. Y esa revelación, en vez de liberarlo, lo aterra. Exacto. El capítulo es la crónica de su retirada estratégica de la vida real. Como respuesta a ese caos emocional, a su aislamiento, construye refugios cada vez más abstractos. Primero, la intelectualización, el laboratorio. Cuando la realidad lo destroza, se refugia en la memoria, en el cráter. Y cuando hasta eso duele demasiado, se refugia en la fantasía pura, en amores que solo existen en su mente y en una pantalla. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar.
Noah está obsesionado con predecir el futuro para sentirse seguro, para evitar el dolor, pero parece que cada paso que da para protegerse, cada muralla que construye, lo aleja más de cualquier conexión real. Lo que nos lleva a plantearnos, ¿puede el esfuerzo por controlar el futuro y evitar el sufrimiento convertirse irónicamente en la barrera más grande que nos impide vivir plenamente el presente?